para grabar. Este momento soy tú. Ahora que está Adriana, que siempre es la que está pidiendo que grabemos. Antes de avisarlo, yo lo estoy usando, el shampoo está buenísimo. No, está espectacular. Me devolvió el pelo lacio a mí. ¿Sí? Se me había opacado, se me había endurecido. Bueno, antes de comenzar siempre decimos lo mismo. Para estar al día tratamos de tener, de ponernos en, ¿cómo se llama esto? En suscribirnos a mi canal de YouTube, entonces cada vez que publico algo va a aparecer, ¿no? Dentro de poco voy a estar haciendo unos videitos cortos de explicaciones simples que no van a ser así compartidos, los voy a ir poniendo en forma aleatoria y bueno, si después en alguna capacitación queremos hablar o analizar sobre ello sería fantástico, pero así voy poniendo cosas. ¿De los productos? Sobre cosas, qué sé yo, sí, sobre productos, sobre tips de manejo, por ejemplo, hay cosas que me están haciendo falta, como por ejemplo enseñar a una persona a distancia que llene el contrato, cosas así, ¿no? De ese tipo de cosas vamos a ir poniendo. Bueno, hoy nos toca hablar sobre nuestra nutricosmética capilar. Una de las primeras cosas que vamos a decir al respecto es que obviamente está todo todavía sin, no, estamos solamente con el champú y la crema de enjuague, pero recuerden ustedes que ya se aproxima agosto y posiblemente entren otros elementos. Pero en realidad el champú y la crema de enjuague son elementos maravillosos. Lo que pasa es que a veces, vean, todo entra por los ojos y entra como uno lo exprese. Hace un rato atrás me comuniqué con una persona que estaba interesada en OmniLife por internet, ¿no? Y era curioso porque la persona me preguntaba de qué se trata. Entonces yo le mando un link de uno de los videos que tengo sobre qué es OmniLife, etcétera, etcétera, pero el título del video que le puse en mi canal de YouTube decía emprendimiento para jóvenes. Bastó que viera el término emprendimiento para jóvenes para que me dijera, no, esto es una cosa para jóvenes, yo tengo tal edad y en realidad no es para mí. Entonces le tuve que volver a insistir que era simplemente el texto que tenía que analizar el video porque la propuesta era tanto para gente joven como para gente mayor. Y le tuve que mandar un videíto testimonial de un distribuidor de una distribuidora que tiene 78 años. Pero ahí me di cuenta de algo, muchas de las cosas que a veces se nos pasan es simplemente porque nosotros no revisamos en profundidad las cosas. Entonces hoy lo que vamos a hacer, porque este se complementa con un video que hicimos hace un montón de rato atrás, qué sé yo, unos cuantos meses atrás, que hablaba sobre la parte de salud capilar, que se complementa con este. Pero lo que más vamos a estudiar es cómo podemos nosotros argumentar que el champú y el acondicionador de OmniLife son básicamente espectaculares, pero no es solamente por una cuestión de marketing, etcétera, etcétera, sino que hay un montón de elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que en esta época se está sucediendo una caída casi endémica del pelo. A la gente se está cayendo mucho el pelo. Y muchas de las personas simplemente ven lo de la caída capilar como un elemento estético. Una de las cosas buenas que ha pasado, por ejemplo, a nivel de sociedad, es que, por ejemplo, hoy el hombre calvo no está mal visto. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros éramos chicos, eran muchos los que usaban peluquines, o como le llamaban en francés, bisoñé, ¿no? Y que estaban todo el día tratando de arreglárselo, etcétera, etcétera. Hoy en día, regularmente, el hombre calvo directamente se pela todo y queda presentable. Pero la pregunta va mucho más allá de la cuestión estética o cómo nuestra sociedad nos vea, sino por qué se cae el pelo. Y básicamente hay dos
elementos por los cuales se cae el pelo. Uno de los elementos es de tipo biológico y otro de los elementos son por costumbres en el uso del pelo. Recuerden ustedes que los peluqueros y todas las personas que están dedicadas a la parte en la parte capilar hablan de lo mismo. Hablan de que el pelo es el marco de la cara. Por lo tanto, tiene un valor estético y un valor social muy particular. Pero ¿qué es lo que sucede? Piensen ustedes que todo lo que nosotros vemos en OmniLife pasa siempre por tres cosas. Cada vez que hablamos de esto decimos lo mismo. Nuestra sociedad se enferma básicamente por estas tres cosas. Alimentos que no aportan, mucha contaminación y mucho estrés. Y obviamente, en este caso, no es la excepción. Sigue siendo lo mismo. El estrés físico y emocional es una de las grandes causas de la caída del pelo. Este estrés físico y emocional puede deberse a un montón de factores y algunos factores tienen que ver con cuestiones estrictamente biológicas. Por ejemplo, una persona con fiebre alta o una infección grave regularmente tiende a tener caída de cabello. Un parto hace que caiga el cabello. Una cirugía. Piensen ustedes en algo. Si tenemos que ser objetivos, cuando a una persona la operan, en realidad podríamos llamarlo que fue un asalto con cuchilladas, pero de buenos modales. O sea, una persona le cuesta entender que cuando lo operaron para el organismo fue verdaderamente violento para el organismo y que el organismo tiene que generar toda una suerte de mecanismo para soportar esa agresión. Podemos decir que esa agresión tiene muchos factores de positivo, porque si a la persona capaz que no lo operan, corre riesgo su vida, y es cierto, pero no deja de ser un factor agresivo que genera mucho estrés en la parte física. Otro de los elementos que genera esto es el estrés emocional intenso. Recuerden ustedes, pérdida de un familiar, pérdida del trabajo y mudanzas son los tres estrés más importantes de nuestra sociedad, los estrés más fuertes de nuestra sociedad. Sin embargo, esto quiere decir lo siguiente: nosotros no estamos sometidos solamente a ese tipo de estrés, sino que estamos sometidos a estrés permanente, estrés del trabajo, estrés de la casa, estrés de la calle, estrés de las interrelaciones familiares, etc. Por ejemplo, yo tengo algunas personas que cuando comienzo a tener relación con ellas, más o menos en agosto, septiembre, hay mucha gente que ya se comienza a amargar por la cena de Navidad. Imagínense ustedes, se están amargando en septiembre por lo que les va a suceder en diciembre. O sea, se están amargando 3 meses antes, capaz que por 3 o 4 horas de convivencia con gente que no quieren tener convivencia. Ese tipo de cosas obviamente va generando una forma de estrés. Digámoslo así, es un peso. Si a eso le agregamos el peso del estrés laboral, el peso de la casa, el peso de las interrelaciones vecinales, piensen ustedes en una persona que tiene que convivir con un vecino que le gusta la música alta. Todo ese tipo de cosas va impactando a nuestro cuerpo. Y obviamente nuestro cabello, al ser parte de nuestro cuerpo, también acusa ese tipo de cosas. Las dietas drásticas también provocan problemas de estrés, problemas de caída del pelo, ¿no? Los fármacos, hay una cosa que es interesante. Regularmente, la gente, sobre todo las mujeres, cuando habla de pastillas anticonceptivas, no ven el resultado biológico de lo que las pastillas anticonceptivas provocan. Por ejemplo, son grandes desnutridores las pastillas anticonceptivas, son absorbedores o eliminadores de complejo B. Una persona que toma pastillas anticonceptivas tiene necesariamente que suplementarse sobre todo con vitaminas del complejo B porque impactan sobremanera en la absorción de ese complejo. Y es todo el complejo. Ataca la vitamina B1, la B3, la B6, la B12, la B9, etcétera, etcétera. Los antidepresivos y los antiinflamatorios, incluyendo el ibuprofeno. Recuerden ustedes, los antiinflamatorios no esteroides son de uso común. Piensen ustedes que hoy en día hay personas que toman, qué sé yo, ibuprofeno o paracetamol por si acaso. Ni les duele,
pero como no quiere que tampoco le duele, lo toman. Hay personas que establecen hasta cierta estructura emocional con respecto a los antiinflamatorios o a los analgésicos. O sea, toman hasta para dormir. Yo he escuchado personas diciendo, no, yo me tomo a la noche una pastillita para el dolor para poder dormir. ¿Pero lo necesitas? No, no, pero lo tomo por si acaso. Bueno, ese por si acaso, ¿dónde va a dar? Al hígado. Las pastillas anticonceptivas, ¿qué es lo que ataca? El hígado. El ibuprofeno no solamente ataca el hígado, sino que ataca los riñones, sobre todo los riñones. El paracetamol es directamente un veneno para el hígado. Pero ¿qué es lo que sucede? El hígado usa mucho vitamina B para depurarse. Entonces se comienzan a generar congestiones. Y ni que hablar de una persona, por ejemplo, que comienza a tener hígado graso y que le encontraron cálculos biliares y le sacaron la vesícula. La persona que le sacaron la vesícula es directamente digámoslo así, es una persona proclive a que se le genere hígado graso. ¿Y cuál es el problema de eso? Obviamente que no va a tener un elemento que permita sacar determinadas toxinas, esas toxinas van a ir a intoxicar la sangre e inevitablemente, además de dañar su piel, va a dañar su pelo. Y obviamente el daño del pelo va dando no solamente por la salud capilar, o sea, por la salud del pelo, sino que también por la caída del mismo. Entonces, ahí tenemos algunas causas de caída de pelo. Después tenemos otras causas internas, por ejemplo, la anemia. Trastornos inmunológicos, o sea, los antioxidantes de los que nosotros regularmente hablamos, también protegen nuestro pelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los antioxidantes, vitamina E, vitamina C, zinc, selenio, son además nutrientes para el cabello. ¿Y cuál es el problema? El organismo actúa siempre en forma económica. La naturaleza nos enseña economía con su forma de actuar solamente. En la naturaleza de nuestro organismo, cuando nosotros tenemos privación de determinados nutrientes, la naturaleza lo que hace es tratar de tomar esos nutrientes para nutrir las partes esenciales del organismo, evitando las partes no esenciales. Un ejemplo concreto, en una persona que hay un proceso, digámoslo así, de mala nutrición, en el primer lugar que se le nota es en la piel y en el cabello y también en las uñas. ¿Por qué? Porque el organismo sobreentiende que no es tan importante darle determinados nutrientes a la piel, y sí es muy importante darle determinados nutrientes a las arterias, al corazón, al hígado, a los pulmones, etc. Por eso es que cuando uno estudia, por ejemplo, el colágeno, descubre que el colágeno es parte esencial de la piel, es parte esencial del sistema digestivo, es parte esencial de las arterias, de las venas, del tejido epitelial de los órganos internos, etc. O sea, el colágeno es una materia prima. Cuando el organismo tiene suficiente materia prima, siempre va a repartir primero en las zonas esenciales y, digámoslo así, lo demás o lo que le está sobrando lo pone en las partes no esenciales, por ejemplo, que sería el pelo, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona tiene un proceso de falta de nutrientes en el organismo o tiene un proceso oxidativo muy grande, inevitablemente se le va a reflejar en la piel y en el pelo. ¿Por qué? Porque todo trastorno inmunológico hace que el sistema inmunológico se tenga que preocupar de ese trastorno y no se ocupe de otras áreas. Cambios hormonales también. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, cómo las personas que tienen problemas en la glándula tiroides siempre tienen problemas con el pelo, con las uñas y con la piel. Por eso, por ejemplo, es tan importante darle a una persona regularmente guanpermil. ¿Por qué? Porque el guanpermil es un nutriente que sirve para nutrir todas las glándulas internas. Entonces, es muy común que nosotros digamos, el guanpermil sirve, por ejemplo, para la glándula tiroides. Y la verdad es que es media verdad. El guanpermil sirve para todas las glándulas internas. Pero ¿cuál es la gran ventaja del guanpermil? Que además sirve para la piel, para el cabello y para las uñas. Entonces, cuando nosotros le damos guanpermil a una persona, estamos cubriendo todas las necesidades nutricionales que el organismo en general requiere.
Enfermedades infecciosas como la sífilis también provocan caída de pelo, quemaduras son obvias, o sea, no solamente quemaduras, digámoslo así, de algún grado. Pensemos nosotros que, por ejemplo, la gente que se lava el pelo con agua muy caliente también termina teniendo problemas de caída de pelo, porque obviamente dañan el bulbo piloso. Al dañar el bulbo piloso, debilitan el pelo e inevitablemente este se cae. Tumores en los ovarios de las glándulas suprarrenales. Es muy común en las personas que tienen fibrosis que tengan problemas, por ejemplo, de producción excesiva en determinadas zonas de pelo y falta en otras zonas. Por eso es que la mayoría de las personas que tienen problemas hormonales, mujeres, por ejemplo, tienen tendencia a tener, por ejemplo, pelos en la cara, etcétera, etcétera. Infecciones bacterianas o de otro tipo en el cuero cabelludo. Por ejemplo, piensen ustedes en la caspa. La caspa es un hongo, en realidad es una levadura, es un tipo, para que seamos más objetivos, es un tipo cándida, es una levadura que se transforma en un hongo. Por eso es que es tan importante darle al pelo, darle determinada nutrición para que el sistema inmunológico pueda hacer la parte que debe hacer y permitir que la piel se sane. Ya lo vamos a ver esto un poquitito más adelante. Y por supuesto la radioterapia y por no decir también la quimioterapia, que en realidad lo que hacen es destruir no solamente células enfermas, sino que también células sanas. Siempre que me toca hablar del tema, sobre todo de la quimio, digo que los productos oncológicos actúan como los yanquis en la época de Vietnam, en la guerra de Vietnam, ¿no? El ejército norteamericano detectaba un francotirador vietnamita arriba de un árbol y quemaba el bosque. Bueno, es exactamente lo que hace la quimioterapia, ¿no? O sea, no solamente va hacia las células enfermas, sino que ataca todas las células y obviamente la persona tiene problemas digestivos, tiene problemas en la piel, se le cae el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los elementos que son causas externas. Por ejemplo, hay gente que es muy compulsiva, por ejemplo, con el uso del champú y del secador. Ya les comentaba, por ejemplo, lo que significa lavarse la cabeza con agua muy caliente, pero hay personas que realmente usan el secador de una forma indiscriminada y terminan teniendo problemas con el pelo. El uso excesivo de tratamientos capilares invasivos, o sea, piensen ustedes, por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con tintura, rizado, alisado, etcétera, etcétera, de una u otra manera tienen algún tipo de factor externo que atenta contra la salud de nuestro cabello. Yo me acuerdo en los años, hace unos 10 años atrás, que usaban un químico para poner liso el pelo y que tenía una dosis, pero era obscena de amoníaco y las personas terminaban casi peladas, ¿no? Terminaban su pelo destruido. ¿Y por qué? Porque obviamente priorizaban la parte estética. Lo mismo sucede con las personas que usan tratamientos de tinte con tinturas de muy baja calidad, ¿no? O sea, terminan con el pelo totalmente estropeado porque agreden permanentemente el cuero cabelludo, al bulbo piloso, etc. Luego, provocar peinados con demasiada tensión en el pelo, por ejemplo, esos rodetes, esos colitas, etcétera, ¿no? Que eran comunes sobre todo cuando las nenas, cuando eran chicas, ¿no? Que le hacían esas colitas y esos rodetes y les dejaban casi los ojos achinados por tanto que les tiraba el pelo. Obviamente eso también atenta contra la salud del bulbo piloso. Hábitos nerviosos, como por ejemplo arrancarse el pelo, sobarse el pelo demasiado. O sea, hay personas, por ejemplo, que cuando para hablar necesitan estar tocándose permanentemente el pelo. Es muy común, por ejemplo, un gesto que hacen las mujeres tocándose, sobre todo las que usan flequillo largo, tocándose permanentemente el pelo, y ese tipo de
hábito también debilita el cuero cabelludo, debilita el pelo, perdón. Por supuesto, enfermedades como la tiña, que obviamente lo pusimos regularmente las personas, digámoslo así, que viven en ciudades, es muy raro que se dé. Las personas más en lugares más alejados es más común, pero a veces una persona entra en contacto con un animal con tiña, con un perro, con un gato y se termina pegando la misma enfermedad y se termina teniendo problemas de caída de pelo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender cuáles son las causas externas, comenzamos a entender cómo cuidarlo. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de entender? Que el pelo es un organismo vivo. Y al entender que el pelo es un organismo vivo, nosotros estamos entendiendo que como todo organismo vivo, ese organismo vivo tiene que ser alimentado, tiene que ser nutrido, tiene que ser cuidado, ¿no? Vean ustedes que hay un hecho concreto. En nuestra sociedad, sobre todo ahora, el hombre se está cuidando mucho más el pelo que la mujer, o sea, se está cuidando tanto como la mujer. Antiguamente el hombre como que no tenía un cuidado estético o un cuidado orgánico tan importante con respecto al pelo. En la actualidad ya digamos que es muy parejo. Al hombre ya le importa el tipo de peluquero que le va a cortar el pelo, tanto como a la mujer. En otras épocas, por ejemplo, el hombre lo único que buscaba era un peluquero barato. No le importaba demasiado cómo le cortaran el pelo, porque él decía que era más o menos corto y que no se me noten los tijeretazos y listo. Pero hoy por hoy ya hay con un mayor cuidado en la salud capilar. Entonces, cuando uno entiende esto, comienza a entender, por ejemplo, lo que es nuestro pelo. Básicamente, el pelo está formado por dos partes. El tallo piloso, que es el pelo propiamente dicho, y el bulbo piloso, que es la raíz del pelo. ¿Está? En esas dos partes, obviamente son decenas de pequeños elementos los que están ahí dando vuelta, pero eso básicamente sería lo elemental. En la estructura del pelo encontramos tres partes. La médula, que es la parte central, el córtex, que es el cuerpo del pelo, y la cutícula, que es una especie de escama. Dicho sea de paso, por ejemplo, una de las razones por las que se usa el amoníaco para las tinturas es que el amoníaco impacta sobre la cutícula y la abre. Entonces el tinte puede entrar en el pelo y se puede generar el teñido del pelo. En el caso de nuestros productos, cuando lleguen las tinturas tonos sobre tonos de Seitu, este proceso se hace pero nutricionalmente. O sea, no necesitamos agredir el pelo para que la cutícula se abra. Al contrario, lo que hacemos es nutrir el pelo para que la cutícula se abra. ¿Cómo es esto? En el caso del amoníaco, lo que hacemos es golpear sobre la cutícula para que la cutícula se abra y entre el tinte. En el caso de los tonos sobre tonos de Seitu, lo que se hace es tentar, por decirlo así, al pelo a que se abra para absorber una gran cantidad de nutrientes. El pelo, para que más o menos ustedes lo entiendan, imagínense en un momento determinado, ustedes tienen la piel seca, totalmente seca, y viene alguien y nos da una crema nutritiva. Entonces, cuando viene la crema nutritiva, nuestros poros se abren buscando esa nutrición que les va a ayudar a recomponer la salud de la piel. Bueno, el impacto se hace con un extracto de OmniPlus. Entonces, la cutícula se abre para recibir el OmniPlus. Pero este aquí que viene el otro proceso. Los pigmentos para colorear el pelo, primero son naturales. Y segundo, son muy chiquititos, son muy pequeñitos, como el pigmento de los maquillajes. El peso molecular de la tintura tono sobre tono de Seitu es ínfima. Entonces, al igual que los maquillajes que se van mimetizando con la piel donde tocan, en este caso,
En la partícula de color, después de que se abre el pelo para recibir la nutrición del OmniPlus, penetra el pigmento por el medio de la cutícula. Y así se establece el cambio de color en el pelo. Como en este proceso no actúa ningún tipo de proceso químico, por ejemplo, una mujer podría estar amamantando a su bebé mientras está tiñéndose el pelo, sin problema. Por lo menos hasta ahora, los únicos tinturas, tonos sobre tonos que cubren cana son los de Seitu. Entonces, así es como funciona, digámoslo así, la tintura sobre la estructura del pelo. Por supuesto, cuando llegue todo eso, vamos a volver a tocar el tema, lo vamos a volver a estudiar. Ahora, esta es básicamente la estructura de la piel y la estructura del pelo. Decíamos que básicamente el pelo tiene dos partes, el bulbo piloso y el tallo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la parte de abajo del pelo, como se ve en la gráfica, aparece la papila dérmica. Y por ahí entran todas las vitaminas, minerales y aminoácidos, ¿tá? Que obviamente, para que entren ahí, primero tiene que estar. La pregunta es ¿dónde? Y la respuesta, usando nutricosmética, es en todos lados. Usando productos como champúes de excelente calidad, pero también a través de la nutrición interna. O sea, cuando nosotros tomamos OmniPlus, cuando tomamos One Per Mil, cuando tomamos Supermix y tomamos todos los nutrientes que tomamos regularmente a través de nuestra nutrición inteligente, lo que estamos haciendo no es solamente nutrir nuestro organismo en forma interna, porque nuestro organismo no termina solamente la parte orgánica interna, o sea, nuestro organismo no solamente nuestro hígado, nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones, nuestro organismo también es piel, uñas y pelo. Entonces, por esa papila dérmica es por donde ingresan los nutrientes. Por eso es tan importante no solamente tener un buen champú, no solamente tener un buen tratamiento capilar, sino que además tener una buena nutrición. Esto básicamente es lo que hace la diferencia de lo que nosotros hacemos con respecto a lo que hacen otras empresas. Ustedes van a encontrar otras empresas que se dedican regularmente a preocuparse por la salud capilar desde el pelo, no desde adentro, no desde el organismo, sino que desde el pelo. Obviamente en algunos casos hay muy buenos champús, muy buenos productos, pero obviamente lo nuestro es superior simplemente porque nosotros estamos ayudando desde adentro con el consumo de nuestros productos. Entonces la nutrición capilar en el terreno estrictamente de uso de productos, por ahora la vamos a centralizar simplemente en el champú y en el acondicionador. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Miren, esto es una cosa interesante. Nosotros decimos que nuestro champú tiene extracto de OmniPlus. Estoy viendo que nos queda menos de un minuto de apertura de la web. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir y vamos a volver a entrar, así estamos tranquilos y les puedo explicar tranquilamente esta segunda parte que tiene que ver con el contenido del champú de Seitu con extracto de OmniPlus. Decíamos que muchas veces nosotros no entendemos lo que significa el producto. Yo siempre digo lo mismo, yo siempre cometí la tontería de querer aprender todo para comenzar algo. Cuando en realidad uno lo que tiene que tratar de hacer es comenzar algo y a medida que va haciendo es como va aprendiendo, ¿no? Pero vean ustedes algo. Muchas veces nosotros cometemos el error de hacer comparaciones que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, decimos, cuando hablamos de Seitu y hablamos del champú, decimos, tiene extracto de OmniPlus más pantenol o más trigo hidrolizado, si es el caso del acondicionador.
Pero, ¿qué significa esto? Vean ustedes que nosotros regularmente tenemos en el mercado un montón de ofertas de champúes. Entonces nos dicen que hay champú con esencia de tal planta, champú con esencia de lo otro, champú con vitamina A, C y E, champú con vitamina B y zinc y extracto de qué sé yo, de alguna otra cosa. Y nosotros decimos, qué bueno que es. Pero cuando nosotros estudiamos la maravilla de lo que significa que tenga extracto de OmniPlus, significa que nuestro champú tiene todas esas vitaminas, tiene todos esos minerales, tiene todos esos extractos de planta. O sea, si tuviese OmniLife que hacer un comercial diciendo, haciendo un comercial diciendo, tiene extracto de, tiene vitamina D, tiene minerales tales o cuales, nada más que el enunciado del contenido del champú demoraría unos cuantos segundos o tal vez minutos. O sea, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuándo vieron un champú que nosotros podamos decir, tiene vitamina B1, tiene vitamina B2, tiene vitamina B3, tiene vitamina B5, tiene vitamina B6, tiene vitamina B12, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E, biotina, ácido fólico, cromo, zinc, cobre, selenio, magnesio, manganeso, calcio y extractos de todas estas plantas? Eso es son nuestros productos. Entonces, ¿qué es lo que estamos dándole a nuestro organismo? Dándole a nuestro cabello. Le estamos dando OmniPlus a nuestra cabeza. Estamos poniendo OmniPlus en nuestro pelo. Y eso es extraordinario. O sea, estamos asegurando a través de esto que nuestro cabello tenga el mejor tipo de nutrición. Entendiendo lo siguiente, puede tener un buen tipo de nutrición, pero si tenemos un montón de otros elementos que hacen que nuestro pelo no tenga fortaleza, y bueno, va a jugar eso en contra. Pero tenemos muchas cosas a favor. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, no hay en el mercado un champú que tenga todas estas características. No existe. Ni un acondicionador, no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos preguntan, ¿qué tiene el champú de OmniPlus? Nosotros decimos extracto, el champú de Seitu, extracto de OmniPlus. Y es cierto. Pero en la práctica, nosotros lo que tenemos que entregar a la persona es, tiene todo esto. Porque nuestro champú no es un champú de tocador. Nuestro champú es nutricosmética. Tiene casi un valor terapéutico. No digo que vayan a poner eso porque obviamente nosotros sabemos que eso no se encuentra dentro de las posibilidades legales para hacerlo. Pero en realidad, si nosotros estamos diciendo que tiene extracto de árnica, extracto de aloe, extracto de chisandra, suma, espirulina, etcétera, etcétera, tal vez encontremos una persona que de repente dice, no, yo me compré un champú con extracto de espirulina y anda chocha por el mundo mostrando su champú con extracto de espirulina. Y lo que tenemos nosotros es un champú con extracto de todo este tipo de plantas, más las vitaminas, más los minerales y más elementos agregados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro champú? Primero, piensen ustedes algo, el champú encima de todo eso tiene provitamina B5, que es el pantenol. Produce reparación extensiva. Lástima que no está Luis para acá conectado, me comentaba que era una distribuidora de él, que era colorista, fue colorista de grandes peinadores, dice que el uso permanente entre el champú y el acondicionador permite que las puntas del cabello no se florezcan, no haya infloración. O sea que la persona puede cortarse las puntas del pelo sin necesidad de cortársela porque está florida la punta del cabello, no se parte el pelo. Continúa en un estado de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, por ejemplo, el pelo nunca se desescame.
¿no? Tampoco provoca una película gruesa. Mire, a mí me pasa, por ejemplo, esto se los doy como tips para que lo tengan en cuenta. Nosotros con Vicky estamos hace un tiempo haciendo natación. Vamos 3 veces por semana a la pileta y hacemos natación. Tomamos 1 hora por cada vez y nadamos. Y ustedes saben que las piletas cualquier pileta tiene una cantidad de productos químicos impresionantes para, obviamente, que no se transforme en un caldo de cultivo y en un caldo de contagio, pero uno ya ni siquiera dice lavandina porque tiene un montón de otros elementos para regularizar el pH, antibacterianos, antimicóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que nosotros íbamos a la pileta y se nos estaba estropeando mucho el pelo. Y usábamos champú y crema y acondicionador de Seitú. Entonces nos llamaba la atención 2 cosas. Y yo decía, pero nosotros nos lo ponemos, ¿qué es lo que está pasando? Dentro del grupo está el peluquero de Vicky, que es una persona extraordinaria y tiene un conocimiento sobre pelo muy interesante y una persona muy, muy proclive a enseñarte, ¿no? Y le dio a Vicky un tip que nos ayudó muchísimo con nuestra salud del pelo, con respecto a la pileta. Dice, no te saques la crema de enjuague enseguida. Después de que entras a la pileta, cuando te bañás para irte a tu casa, bañate, pasate el champú y todo lo demás, lávate con crema de enjuague para sacar los tensioactivos. Recuerden ustedes lo que hace la crema de enjuague es el tensioactivo que pone el champú para lavar el pelo, luego lo neutraliza la crema de enjuague. ¿Ah? Entonces la crema de enjuague lo que hace es sacar el tensioactivo para que eso no siga trabajando y no queme el pelo. Eso en teoría lo que hace eso. Pero como nuestra crema de enjuague no tiene productos agresivos al pelo, ni siquiera genera capas grasosas porque no tiene óleos, los únicos óleos que tiene son vitamina A. Entonces, después de que nos lavamos el pelo con champú y crema de enjuague, usamos la crema de enjuague como crema capilar. Obviamente, cuando venga la crema capilar de Seitú a la Argentina, eso no lo vamos a seguir haciendo. Y santo remedio, ya no hay más problemas con el pelo. Entonces lo dejamos un rato, volvemos a la casa, hacemos lo que tenemos que hacer y más o menos a las 2 o 3 horas nos damos un segundo enjuague para sacarnos la crema de enjuague que nos habíamos puesto. Pero el pelo permanece sano. En las otras condiciones veíamos que el pelo se volvía muy, muy seco, se quedaba muy seco, aunque nos lavásemos con el champú y la crema de enjuague de Seitú. Entonces les doy ese tip que va a ser muy interesante si lo usamos, ¿no? Previene también el pantenol, previene el daño excesivo del calor producido por el secador de pelo y por el agua caliente. Les digo algo, es más perjudicial lavarse el pelo con agua caliente que el secador. ¿Por qué? Porque el agua caliente queda en el pelo y se enfría, o sea, usa nuestra cabeza de disipador. ¿Se entiende? Directamente el cuero cabelludo es el disipador térmico, por lo tanto, todo ese calor ingresa al bulbo piloso y le hace más daño. En el caso del secador de pelo, hace 2 cosas. Primero, reseca mucho el pelo, pero la disipación es en el aire. La temperatura se diluye en el aire. Agrede el pelo, pero no agrede el bulbo piloso. En el otro caso sí, a menos que nosotros nos demos de frente hacia el cuero cabelludo, ¿no? Que no es regularmente el caso. Y en el caso del acondicionador tiene trigo hidrolizado, ¿no? Que hace que, por ejemplo, todos los principios activos del OmniPlus entren en el pelo y en el bulbo piloso y en el cuero cabelludo. Da también volumen y fuerza al pelo, ayuda a reparar las puntas
del pelo, obviamente, seguramente es este producto el que genera todo eso, y permite, por ejemplo, que el pelo resista más los impactos de la naturaleza, podemos decir, porque, por ejemplo, ¿cuándo se estropea más el pelo? En el verano, básicamente en el verano, porque estamos más expuestos al sol. Recuerden ustedes algo, es muy raro encontrar una persona que trate de usar algún factor de protección en la cabeza, excepto una gorra que regularmente la gente se la olvida. Regularmente no hay factor de protección sobre la cabeza, excepto que la persona sea calva y se pone directamente factor solar para no quemarse. Pero, obviamente, si eso lo combinamos, si vamos a la playa con la sal, con los rayos ultravioleta, con la exposición permanente a los agentes externos, como el viento, etcétera, etcétera, el pelo sufre mucho. Recuerden ustedes algo, esto es un dato de color. Cuando nosotros hablamos de protección de los rayos ultravioleta, tenemos que entender que el rayo ultravioleta tiene el mismo comportamiento de la luz, porque es luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, por ejemplo, no, yo fui a la playa, estuve a la sombrita y me quemé igual. Hay que entender lo siguiente, el rayo ultravioleta cuando ingresa a la Tierra no es que cae en el piso y lo absorbe el piso, no, rebota. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando rebota? Va hacia diferentes lugares. Para hacerlo corto, es así. El 70% de la radiación ultravioleta rebota en la nieve. O sea, si ustedes están expuestos al sol en la nieve, tienen que entender que el 100% del rayo ultravioleta llega de arriba hacia abajo, pero el 70% de ese mismo rayo va de abajo hacia arriba, entonces nos quemamos 2 veces en la nieve. Pero llega hasta más allá, porque es entre el 35 y el 40% en la arena, depende del color de la arena. Mientras más blanca la arena, más proclive a reflejar los rayos ultravioleta. Incluso en el pasto verde. En el pasto verde es el 15%. Entonces, que nosotros digamos que estamos debajo de una sombrilla significa que no estamos recibiendo el rayo ultravioleta directo. Pero si no entendemos eso, nos vamos a quemar igual simplemente porque estamos sometidos a los rebotes del rayo ultravioleta. Entonces es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente piensa que porque está debajo de una carpita o debajo de los árboles no se quema, y se quema igual. Y ayuda a combatir la caspa. Recuerden ustedes algo, vuelvo a insistir, la caspa es un hongo. Cuando nosotros al cuero cabelludo le damos una buena nutrición, le estamos permitiendo generar una capa de antioxidantes. Y esa capa antioxidante lo que hace es atacar todos los procesos que ataquen a nuestro sistema inmunológico de una u otra manera. En el caso de los anticaspas comunes, trabajan, por ejemplo, con elementos tóxicos. Por ejemplo, los anticaspas regularmente usan sulfato de selenio. El sulfato de selenio es tóxico y lo que hacen es matar el hongo, ¿tá? Pero recuerden algo, cuando nosotros usamos algo para agredir a una parte de nuestro organismo, agredimos tanto lo que queremos eliminar como lo que no queremos eliminar. Por eso es que nosotros digamos mucho dentro de la nutrición saludable por darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para que el cuerpo sea el que realiza el proceso de autocuración. Y no que sea una cuestión medicamentosa. Y si necesitamos una cuestión medicamentosa, regularmente con este proceso vamos a ayudarlo y los medicamentos que vamos a usar van a ser los mínimos. Ese es el sentido que tiene todo esto. Entonces, hago esta aclaración. El sulfato de selenio que usan los champúes no es el selenio que consumimos. El selenio, cuando nosotros consumimos, lo que consumimos es levadura de selenio, que son levaduras cultivadas en selenio, y de ahí se saca un selenio biológicamente compatible. Pero nosotros el sulfato de selenio es tóxico y va a ser tóxico siempre, y no es para ingerirlo, porque es veneno.
es un veneno. El selenio que nosotros consumimos a través de nuestros complejos nutricionales son levaduras de selenio, que son ampliamente compatibles y obviamente funcionan como un antioxidante. Ese es el sentido de esto. Como tiene vitaminas, vean ustedes que todas estas vitaminas favorecen la cicatrización, ayudan al pelo a darle brillo, impiden la caída, combaten la dermatitis, los eczemas, la picazón, etcétera, etcétera. Yo dentro de un tiempo, recuerden que esta semana nos vamos al creciendo, voy a armarles un instructivo en PDF con todo esto que les estoy diciendo en forma más práctica para que lo tengan y lo estudien, porque es interesante conocerlo, ¿no? La vitamina B5 ayuda a aumentar el crecimiento del pelo. Recuerden ustedes que regularmente el pelo, nosotros tenemos una caída de más o menos 100 pelos por día, y una persona, digámoslo así, de cabellera abundante puede llegar a tener 100.000 pelos, así que 100 pelos por día no es problema, ni 200 ni 300, ¿no? Algunos menos, como diría Andrés. Pero no solamente es que nos crezca pelo, sino que el pelo sea saludable, y la vitamina B5 ayuda mucho para eso. La vitamina C, obviamente al ser un gran antioxidante, frena la caída del pelo, evita la decoloración del pelo. O sea, la vitamina C es muy buena, por ejemplo, como anticana, porque además previene el envejecimiento del pelo. Básicamente los antioxidantes son también anti-age, así que así se entiende cómo funciona esto. Además, piensen ustedes algo, la vitamina C es un procolágeno, permite que el colágeno se sintetice, por lo tanto va a ayudar siempre a la parte de rejuvenecimiento del pelo y por supuesto de la piel. En el caso de la vitamina E, es obviamente al ser se le llama a la vitamina E la vitamina de la juventud. Esta vitamina de la juventud hace que, por ejemplo, sea eficiente para la pérdida del pelo, sea eficiente para nutrir el tronco piloso, nutrir el bulbo piloso, etcétera, etcétera. En el caso en el caso de los minerales, bueno, el zinc es un gran antioxidante y protege de la caspa. Antiguamente se usaba una fórmula con zinc para matar los hongos de la caspa. Después se comenzó a usar el selenio. Por ejemplo, el famoso champú anticaspa que todos conocemos, que es de venta en los supermercados, en la farmacia, usa eso, usa sulfato de selenio. El hierro ayuda al grosor y el azufre es necesario para la formación del colágeno junto con el zinc, junto con la vitamina C y para la formación de la queratina. Yo en la vez anterior que hablamos sobre salud capilar les contaba la historia del pelo de los gitanos, ¿no? Y les comentaba que siempre se pensó que el pelo de los gitanos era una cuestión genética. ¿Por qué? Porque tienen pelo bello, abundante, etcétera, etcétera. Hasta que descubrieron que los gitanos se lavaban con un champú para caballos de raza. Y ese champú lo que tenía era biotina. Entonces se comenzó a usar la biotina para ponerlo en los champúes comunes y corrientes. Este producto, tanto el champú como el acondicionador, tienen grandes cantidades de biotina y obviamente mantienen la fortaleza de nuestro pelo. Y con esto estamos terminando nuestra capacitación de nuestros champúes y estamos terminando todo lo que tiene que ver con nutricosmética capilar. Creo que dentro de los próximos días vamos a iniciar con nutricosmética en algunos otros aspectos, ¿no? Y vamos a entender cómo usar mejor los productos de Seitu y combinarlos con los productos de Omni-Line.
básicamente lo que tenemos que entender en estos momentos es lo siguiente. Cuando nosotros usamos el champú y el acondicionador de OmniLife, estamos usando lo mejor que existe en el mercado para nuestro cabello. Y si encima lo combinamos con consumo de One Par Mil, con consumo de OmniPlus, con consumo de Power Maker o de Actúa, vamos a estar usando lo mejor de la nutrición de OmniLife, no solamente para nuestro pelo, pero obviamente nuestro pelo va a ser uno de los tantos beneficiados de que estemos consumiendo eso. Dicho esto, nuestra charla llega hasta acá.